Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado para todos los jóvenes y para todo aquel que tenga hambre de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo estás? Qué gusto que estás lista para iniciar tu clase de discipulado. Bienvenida. Eres siempre bienvenida. Qué gusto me da. Sí, me da mucho gusto. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También te enviamos un abrazo también. Muy buenas tardes. Ya estamos por iniciar la clase de discipulado. Saludo también a Marinita con mucho gusto. ¿Cómo están? Hola Marinita, bendiciones también. ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar? Gracias a Dios. Lulú, ¿cómo estás, Lulú? Muy buenas tardes. Cassandra, ¿cómo estás? Angelita. Gloria a Dios, ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado. Gracias a Dios para todos los jóvenes y para todos aquellos que quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus valiosas vidas. Amén. Vamos a saludar un poquito más, un minuto más, los que se vayan conectando, pero bueno. Aprovecho para... Linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes, qué gusto. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos, por favor, al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante que todos los jóvenes quieren... Hola, Lulu, ¿cómo estás? Bendiciones también para ti. Todos los jóvenes quieren saber qué va a pasar en los últimos tiempos. Les gusta mucho saber de Apocalipsis y bueno, simplemente vamos a terminar en el capítulo 8. Capítulo 8, como ustedes se acordarán, uno de los jóvenes preguntó que si era cierto eso de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya lo estuvimos estudiando, no nos vamos a regresar nuevamente, pero ya estuvimos estudiando. ¿Cómo está mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, bienvenidos. Entonces, pero concluyendo este tema o un poco el tema, vayamos al capítulo 8 y antes de iniciar, como siempre, oramos y ponemos todo en manos de Dios para que sea Él el que nos guíe a través de su palabra. Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote a cada uno de nosotros. Queremos conocerte más, queremos, Señor, estar listos para tu siguiente venida, Señor. Te damos gracias, agradecemos, bendito Padre, que nos reveles tu palabra y nos reveles, Señor, lo que va a suceder y tu amor, tu gracia en las Escrituras, Señor, plenamente convencidos que somos tus hijos y nos vas a guardar de esa prueba que va a venir sobre toda la humanidad en esos tiempos y nos estás guardando, Señor, de la prueba que has enviado al mundo, porque sabemos, Señor, que aún esta prueba del COVID es una prueba, Señor, para nosotros, para los que estamos en fe, Señor, como tus hijos, y también expresa, Señor, tus juicios por la maldad de la humanidad, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Nosotros no debemos de tener temor, no debemos de tener ningún miedo de lo que está sucediendo, porque Dios tiene buen cuidado de nosotros, ¿sí? Tenemos que tener la plena convicción de que como hijos de Dios, Dios nos guarda y así lo ha expresado en su palabra. Somos hijos de Dios y Dios nos guarda y nos protege. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces vayamos al capítulo 8, versículo 1. Dice así: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Si ustedes observan en las Escrituras, en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y por supuesto en el libro de Apocalipsis, que forma parte
del Nuevo Testamento, por decirlo así, el libro de la revelación del Señor Jesús, la revelación de los últimos tiempos, hay personajes que no debemos de dejar ni pasar o ignorar, que son los ángeles de Dios, ¿sí? Aquí son los ángeles los que ejecutan los juicios de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, y debemos de saber que los ángeles son reales, los ángeles sí existen, y los ángeles son reales, los ángeles sí existen y están al servicio de Dios. Permítame, gracias. Están al servicio de Dios, ejecutan los juicios de Dios. Los ángeles sí existen. No existen para que nosotros los veamos y los adoremos, porque somos tan, o podemos llegarnos a confundir que podemos adorar a los ángeles. Pero ahorita vamos a ver que los ángeles, ellos no reciben la adoración de nadie. Los que son de Dios, los ángeles caídos, ellos sí, esos quieren ser adorados, ¿no? Pero los ángeles que son de Dios, ¿sí? No quieren ser adorados. Entonces aquí podemos ver en el versículo 2 y dice, y vi a los 7 ángeles, ahorita nos vamos a enfocar en los ángeles, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Un incensario, hagan de cuenta que es como si fuera una ollita, ¿sí? Pero este es de oro, ¿sí? Una horita de oro y ahí se pone el incienso. El incienso es un aroma, es un olor fragante delante de Dios que representan las oraciones de todos los hijos de Dios, de todos los santos. Somos santos no porque necesitemos ser adorados como los santos y los de los ídolos, no, sino somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Santos, estamos en proceso de santificación, somos apartados para Dios, a eso se refiere. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Hola Katy, ¿cómo estás? Bienvenida Katy Camarillo, me da siempre mucho gusto saludarte. Jesús García, bienvenido también. ¿Sí? Y dice así, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, las oraciones de todos los hijos de Dios, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cuando en el versículo 1 habla de un silencio en el cielo, significa que hubo un silencio, como dice aquí, como de por media hora. Significa que hubo un tiempo de solemnidad, que estaba en este momento, en esta estación, a punto de pasar la tolerancia de Dios. Ya la tolerancia, la paciencia de Dios, para dar lugar a la ira de Dios, ¿sí? Esa tolerancia que Dios ha tenido por todos nosotros está a punto de pasar en esta estación, en esta escritura, ¿sí? Para dar lugar a la ira de Dios, ¿sí? Los 7 sellos son abiertos en privado, los que leímos anteriormente, pero el toque de estas trompetas son al público para que todos lo oigan, ¿sí? Y dice así, en el versículo 4, y de la presencia del ángel, y de la mano del ángel, en el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, ¿sí? Nuestras oraciones suben delante de Dios como un olor fragante. Cuando tú oras, esas oraciones, ¿sí?, son olor fragante para Dios, están contenidas en un incensario de oro que representa al Señor Jesús, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesús. Entonces, hagan de cuenta que esas oraciones llegan en ese incensario que representa a Cristo como un olor fragante delante de Dios. Tú oras y Dios te escucha, pero por causa de la obra redentora siempre de Cristo.
Y de la presencia del ángel subió la presencia, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto nos motiva mucho y nos anima mucho a seguir orando todas las oraciones de intercesión, todas las oraciones que los hijos levantan delante de Dios. Todas esas oraciones para Dios son un olor fragante, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, a tocar esas 7 trompetas que representan el juicio de Dios para todos los moradores que se queden aquí en la tierra. Amén. Pero ahora lo que vamos a estudiar, jóvenes, es acerca de esos ángeles. Los ángeles aparecen en la Biblia en todo momento. A veces lo leemos y lo dejamos pasar. Por un momento está bien, por un tiempo está bien, pero tenemos que entender que ellos están al servicio de Dios, ejecutan los juicios de Dios, ayudan a los hijos de Dios a cumplir los planes de Dios aquí en la tierra, tienen propósitos eternos, marcados, señalados por Dios. Siempre han aparecido en la Biblia y siempre van a estar actuando, ¿sí? Actuando a favor de los que aman a Dios. O recordemos que antiguamente, antes había 3 ángeles en el cielo, ¿sí? Y uno de ellos el querubín protector llamado Satanás, que en aquel entonces era Luzbel, Luzbella. Él era un ángel creado por Dios. Él es un ángel creado por Dios. Él cayó del cielo, por eso él es el ángel caído. No que se haya resbalado, que se haya venido en un tobogán o en una resbaladilla, nada de eso, sino que él traicionó a Dios, se quiso sentar en el trono de Dios, quiso ser como Dios, y entonces Dios lo arrojó a la tierra y se vino con él la 3ª parte de los ángeles que estaban al servicio de ese querubín protector. Estaban a su mando, pero para servir a Dios, ¿sí? Estaban bajo su mando, pero para servir a Dios. ¿Dónde aparece esto? Bien, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis también, capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7, dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Recuerden, ahorita vamos a estar estudiando a los ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es un arcángel de Dios. Miguel y Gabriel son un arcángel de Dios, es decir, son ángeles de alta jerarquía. Tienen bajo su mando, ¿sí?, a ángeles subordinados a él, pero obedecen a Dios, ¿sí? Muy bien. Y entonces ellos lucharon, dice, y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y los ángeles del dragón. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ellos fueron creados por Dios. Abandonaron su morada celestial. Abandonaron su morada celestial. Ellos estaban en el cielo. Traicionaron a Dios y fueron lanzados aquí a la tierra. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, los ángeles subordinados a este querubín que tenía este querubín protector tenía la encomienda de cuidar la presencia de Dios. Era un querubín protector de Dios, ¿sí? Y tenía a su cargo, bajo subordinados, ángeles de menor jerarquía, pero cuando Luzbel, que es Satanás, es lanzado a la tierra, ¿sí? Sus ángeles que servían a él, que también estaban de acuerdo con lo que Luzbel hizo, fueron arrojados con Satanás, que es el ángel caído, aquí a la tierra, ¿sí? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas situaciones en el mundo el día de hoy? Pues por causa de ellos, por causa de esos ángeles, por causa de Satanás. Satanás es el que está atrás de toda la violencia, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Sí, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, ¿sí? El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús dijo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De dónde cayó Satanás? Cayó del cielo. Él era un querubín protector. En él está toda la maldad, toda la corrupción, todo lo que tiene que ver con la maldad, el soborno, los abortos, la lujuria, la homosexualidad, todas esas cosas tienen que ver con este ángel caído. Ya vimos una clase de eso, si quieres tú consultarlo, está ahí en Instagram, ahí están todas las predicaciones, búscala, escúchala con la palabra de Dios delante de ti y tú corrobora que todo lo que está ahí está escrito en la Biblia, ¿sí? Fíjate que Dios en su infinita bondad, y le damos gracias a Dios por eso, nos revela y nos enseña todas estas cosas para que no seamos engañados, ¿sí? Para que no seamos engañados por Satanás, porque Satanás es el padre de todas las mentiras, ¿sí? Por eso no hay que mentir, porque la verdad de las cosas es pecado y Dios no quiere que mintamos, sino que hablemos siempre la verdad. Amén. Alabado sea Dios. Muy bien. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 1. Estamos hablando acerca de los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice así, Hebreos 1, 7. Gloria al Señor. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, los ángeles son espíritus, ¿sí? Y a sus ministros llama de fuego. Vamos a entenderlo mejor en la siguiente escritura. Salmos 103. Vamos a los Salmos 103. 103, 20 y 21. Dice así. Si quieres leer desde el 19, está increíble, maravillosamente. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde estableció Dios su trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Dije una expresión increíble, no como por decir que no la creamos, sino más bien con una expresión de que eso es maravilloso. Es maravilloso lo que Dios nos está revelando. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, ejecutan la palabra de Dios,
obedeciendo a la voz de su precepto, a la voz de Dios. Ellos obedecen la voz de Dios. Eso quiere decir que si ustedes jóvenes quieren hablar a los ángeles de Dios no los van a obedecer. Quien va a tomar ahí el lugar, si tú quieres hablarle a los ángeles, van a ser los ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Nosotros no debemos de llamar a los ángeles, ni debemos de hablarle a los ángeles, porque los ángeles de Dios obedecen solo a la voz de Dios. Los ángeles caídos, que son demonios, que son ángeles, que son espíritus, ellos iban a tratar de engañarte y te van a animar a que tengas unas imágenes ahí de angelitos y que les estés pidiendo a los angelitos. Y esa es una artimaña de Satanás para desviarte de la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí dice nuevamente, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles son el ejército de Dios, representan al ejército de Dios. Ministros suyos, son ministros de Dios que hacéis su voluntad. No va a ser nuestra voluntad, va a ser la voluntad de Dios. Pero sí le puedes pedir al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que envíe ángeles a tu alrededor para que te cuiden. Y entonces Dios da la orden y envía ángeles a tu alrededor para que te cuiden en tu entrar, en tu salir, ¿sí? Donde tú vayas rodeado, rodeada de ángeles de Dios, pero no se los pidas a los ángeles porque quien va a llegar van a ser los ángeles caídos, como si tú los invocaras a ellos, que son los demonios, ¿sí? No. Tú vas a decirle al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que envíe ángeles, ¿sí? Alrededor de ti para que te cuiden en tu entrar, en tu salir, porque entonces en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces sí vienen los ángeles de Dios. Pero a los ángeles no hay que ponerse a hablar con ellos, porque los que van a contestar van a ser los demonios. Sí, tenemos que saber esto. Esto es muy, muy importante. Muy bien, los ángeles fueron creados por Dios. Cuando aún los ángeles que ahora están como demonios, ellos estaban en el cielo, fueron creados por Dios como ángeles buenos, porque Dios creó todo bueno. El que corrompió las cosas fue Satanás, porque él es corrupto, él es egoísta, él es envidioso, él es codicioso, él quiso tener las cosas de Dios y también quiso ser adorado, él quiere ser adorado, por eso él está detrás de cada imagen, él quiere ser adorado, no quiere que adoremos a Dios, ¿sí? Él es padre de toda mentira. En el libro del profeta Nehemías, en el Antiguo Testamento, unos libritos más hacia atrás, en el capítulo 9, versículo 6, dice así, Nehemías 9:6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, ¿sí? Dios hizo todas las cosas. Hizo los cielos de los cielos, con todo su ejército, ¿sí? La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Al único que van a adorar los ángeles de Dios es a Dios, ¿sí? Y los ángeles caídos quieren ser adorados, ¿sí? Quieren ser adorados y sirven a Satanás. A Satanás es al que sirven. Bien, en el Salmo 148, regresemos al libro de los Salmos, 2 o 3 libritos hacia adelante, capítulo 148,
dice así, en el versículo 1, vamos a leer el 1, el 2, hasta el 5. Sí, así es, Linda, eso es cierto. Salmo 148:1 dice así, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles de Dios son espíritus, son ángeles, sí, son espíritus, también son ángeles y adoran solamente a Dios. Versículo 3 dice, alabadle sol y luna. ¿A quién? A Dios. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿A quién? A Dios. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles son seres creados. ¿Sí? Los ángeles son seres creados. Muy bien. También podemos ver que los ángeles son espíritus. Los ángeles son espíritus. ¿Sí? En el Salmo 104 no los podemos ver a menos que Dios quiera que los veamos, ¿sí? Ellos se pueden manifestar, ¿sí? Pero solamente que Dios así lo señale. 104, versículo 4 dice así, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Gloria a Cristo Jesús. Hebreos 1, vayamos al libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6, dice así. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Quién es el primogénito? Es el Señor Jesús. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al Señor Jesús. Los ángeles sí adoran al Señor Jesús. Alabado sea Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Por eso no los podemos ver. Los espíritus no se ven. Y a sus ministros llama de fuego. Versículo 14 dice así, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de esos ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos ángeles están a nuestro servicio. ¿Sí? Pero es Dios quien lo manda, quien les da las instrucciones. Son ángeles al servicio de los que somos herederos de la salvación de Dios. Te voy a decir algo bien interesante. Tú puedes tener la plena convicción, joven, señorita, que como joven y señorita que eres, ¿sí? Como muchacho, muchacha, Dios te va a cuidar, ¿sí? Dios te va a cuidar. Dios envía a su ángel alrededor de ti y acampa inclusive alrededor de ti, porque tú eres heredero de la salvación de Dios. Y aún antes de que tú rindieras tu vida al Señor, Él ya te cuidaba, porque Él sabía, Dios todo lo sabe, que tú entregarías tu vida al Señor Jesús. Para todo creyente que no nació o no creció en una familia cristiana, o que haya conocido al Señor Jesús desde su muy corta edad, siendo un niño, por ejemplo, veo aquí a Lulú, a Linda, que sus hijos estuvieron desde muy pequeños en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Desde muy pequeños, ahí estaba Edgar y ahí estaba Ricardo,
ahí con la maestra Polonia y con Geno ahí en las clases desde muy chiquitos, y Cassandra también aquí está, y estaba también Caro, y bueno, todos los niños ahí en el salón de los niños con la maestra Polonia, ¿no? Y con su hermana como maestra y las otras maestras que han servido maravillosamente al Señor. Entonces, desde muy pequeños han estado recibiendo las escrituras, pero habemos otros que no llegamos tan jovencitos, llegamos ya más grandes. Yo llegué ya estando casada, con mis hijos ya en la preparatoria, ¿sí? Entonces, pero yo recuerdo que Dios me guardó, aunque yo no había entregado mi vida todavía al Señor, Dios me guardó de cosas terribles que pudieron haber acabado con mi vida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que yo no conocía. ¿Sí? Recuerdo que en un campamento salíamos cada 8 días o cada 15 días con un grupo de amigos a acampar con nuestros hijos, y estuve a punto de morir ahogada, ¿sí? Enfrente de mis hijos. Me entré al mar, me zambullí en una playa que era muy peligrosa, y cuando menos me di cuenta ya la corriente ya me llevaba para atrás, y yo traté de nadar y nadar y nadar y llegar a la orilla, pero pues me regresaba, y otra vez nadando hacia adelante, y veía a Evelyn y aquí que ahí ya cada vez los veía más chiquitos porque ya cada vez yo iba más para atrás. Y entonces me acuerdo que no conocía al Señor Jesús todavía, y recuerdo mi pensamiento: Señor, ayúdame, pero yo no lo conocía. No sé si dije Señor o Dios, no me acuerdo, pero me acuerdo que hice un movimiento, me hundí, me clavé hacia abajo y empecé a nadar hacia la playa, pero por abajo, y cuando menos me di cuenta, mis rodillas ya tocaban la arena, y eso fui guiada yo pienso que de los ángeles de Dios, porque ¿quién me sacó de ahí? Nadie se daba cuenta que yo me estaba ahogando. Mis hijos seguían jugando con los niños hijos de otros amigos acampadores. Mi esposo no estaba por ahí, entonces nadie se daba cuenta, pero yo decía, no, yo no voy a morir, yo no me voy a morir, yo no voy a morir, y clamé a Dios sin conocerlo, y Dios me guió y nadé por abajo y salí, ¿no? Y pues sí me llevé un gran susto, pero pude haber muerto. ¿Quién me guardó? Pues el Señor. Una vez iba a atravesar una avenida con mucho tráfico, ponen el semáforo en rojo, y se empiezan a parar los autos, y yo dije, es tiempo de cruzar la calle, perdón. Es tiempo de cruzar la calle. Y entonces yo siento como algo me detiene. No sentí yo una mano, no oí una voz, pero de repente me paro, y si hubiera yo caminado para cruzar la calle, del otro lado del camión que estaba parado enfrente de mí, que se había parado porque estaba el semáforo en rojo, sale un coche que quiso ganarle no solo al amarillo, sino al rojo, acelerando, que si yo me hubiera pasado me hubiera matado ahí. Y me hubiera muerto atropellada por ese vehículo que iba a toda velocidad. Pero ¿quién es quien cuidó mi vida? El ángel de Dios acampa a tu alrededor y te cuida cuando eres heredero de la salvación. Sé que tú tienes también tus testimonios y sabes que Dios te ha guardado de algún accidente, porque esas cosas no se te olvidan. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa, es Dios quien te ha guardado, porque tú eres heredero de la salvación. Y así, jóvenes, ustedes también son guardados porque son herederos de la salvación de Dios, ¿sí? Cuando tú salgas de casa, ¿sí? Encomiéndate a Dios. Hay ángeles a tu servicio para cuidar tu entrar y tu salir. Ellos te van a guiar por caminos seguros, te van a proteger.
Dios sabrá de qué manera lo hace, pero hay ángeles ministradores al servicio de los que son herederos de la salvación. Por eso aquí lo dice la Escritura. A mí me maravilla ver estas cosas en la palabra de Dios, porque digo, ahora comprendo, Señor, que tú sabías que yo iba a rendir mi vida al Señor Jesús. Y aquí lo dice, ¿no? Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sí? Por eso es importante ahora que Dios nos está poniendo este tema, que hablemos acerca de los ángeles que aparecen en la Biblia. En la Biblia tú los puedes ver en el Antiguo Testamento, vamos a leer algunas escrituras, los puedes ver en el ministerio del Señor Jesús, los puedes ver en el Nuevo Testamento con los discípulos ya como la iglesia de Cristo, los puedes ver en Apocalipsis. Los ángeles han estado siempre y siempre van a estar, pero son seres creados, ¿sí? No son como el Señor Jesús o como el Padre, ¿no? O como el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Ellos son el alfa, el omega, el principio y el fin. Ellos no fueron creados, ellos siempre han estado y siempre van a estar, pero los ángeles sí fueron creados por Dios, son seres creados. Ya vimos todas las escrituras. Ahorita que veo a Lulú aquí, también recuerdo que nos platicaba Ricardo que su hijo, que se subieron unos asaltantes ahí al camión, no el camión, sino el microbús o no sé, y asaltaron a todos menos a Ricardo, y Ricardo traía su laptop de la escuela, sí, que con sacrificios, no son artículos baratos, los padres los compran a los hijos para la escuela, ¿no? Pero a él no lo tocaron ni le quitaron su computadora. ¿Por qué? Porque Dios cuida a los suyos. Alabado sea Dios. Por eso es importante estar en paz con Dios y no darle al diablo ninguna oportunidad que venga contra nosotros, porque Él anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Tenemos que tener las puertas cerradas, espiritualmente hablando, para que no venga contra nosotros. No hay que darle ninguna oportunidad, porque Él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces podemos ver nuevamente que los ángeles de Dios obedecen a Dios. Pero entonces, no es que Dios te vea y diga, ya va a salir por ejemplo, ¿no? Cassandra ya va a salir a la escuela, ya le voy a mandar los ángeles. No, sus padres deben de orar y Cassandra debe de orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, envía a los ángeles que están a mi servicio alrededor de mí, para que yo vaya con bien, regrese con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Porque todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos va a ser hecho. Amén. Nos va a ser hecho. Si nosotros se lo pedimos al Señor, Dios nos los va a enviar. Por eso tenemos que estar orando sin cesar todo el tiempo. Amén. Ser hijo de Dios es un estilo de vida. Te levantas, le das gracias a Dios por un nuevo día. Te vas a trabajar o te vas a la escuela o lo que vayas a hacer, te encomiendas a Dios. Das gracias a Dios por el desayuno, por la merienda, por la cena. Das gracias a Dios por alguna cosa que Dios está poniendo en tu corazón. Das gracias a Dios cuando regresas a casa. Das gracias a Dios hasta por encontrar un lugar en el estacionamiento. Gracias, Señor, porque tienes un lugar especial, y gracias, Señor, porque tú eres bueno, y hablas con Él, porque es un estilo de vida. Eso es habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No nos salimos de la protección de Dios. Por eso es importante que no haya pecado en nuestra vida, porque eso sí nos separa de Dios. No del amor de Dios, ¿sí? Porque Dios, como un padre, siempre te va a amar, pero el pecado nos separa de Dios. Entonces, pero como que ¿para qué caer en esas situaciones? ¿Sí?
Hola, Anita García, qué gusto que estás aquí, qué gusto, un abracito, por favor, y a Sarita también, qué gusto me da. Entonces, es importante saber que los ángeles de Dios obedecen a Dios siempre y son ángeles ministradores, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Obedecen a quién? A Dios. Si tú le pides algo a los ángeles de Dios no te van a obedecer a Dios. Entonces nosotros no debemos de pedirle a los ángeles, pero sí al Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, y entonces Él va a enviar a los ángeles, a sus ángeles alrededor de ti, a que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Nuevamente, los ángeles obedecen a Dios. Nuevamente, vamos a Hebreos 103. Puedes, esa escritura ya la leí. No, Salmo 103, como Hebreos 103. Salmo 103, aquí voy a corregir. Vamos al Salmo 103, versículo 20. Gloria a Dios. Amén. 103, versículo 20. Dice así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles de Dios van a hacer la voluntad de Dios. Amén. Los ángeles alaban a Dios, ¿sí? Ellos no quieren ser alabados. Los ángeles de Dios no quieren ser alabados. Vamos a ver alguna escritura. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. 19, 17. Y aquí tú recordarás, ustedes recordarán, que el libro de Apocalipsis, sí, fue escrito por el apóstol Juan, el que se llamaba a sí mismo el discípulo amado. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, 17 dice: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18. Creo que tengo la cita equivocada. Es Apocalipsis 17. 19, 17. Ay, Dios mío. Permítame. Anoté mal la escritura. Bueno, aquí tengo otra también. 22, 8. 22, 8, por favor. Aquí tengo otra escritura. Perdón, es que anoté mal la cita. Apocalipsis 22, 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Sí? Los ángeles de Dios no reciben adoración de los hombres. ¿Sí? No reciben adoración de los hombres. Les dicen: adora a Dios. Amén. Adora a Dios. Y eso lo vamos a poder ver en otras escrituras también de la palabra de Dios. Muy bien. Los ángeles de Dios ejecutan la palabra de Dios y también los juicios de Dios. ¿Sí? Si vamos a Génesis 19, Génesis 19 es el primer libro de la Biblia. Génesis 19, aquí ya nos fuimos al Antiguo Testamento. También aparecen aquí los ángeles. 19,
Génesis 19. Ustedes ya llegaron. Muy bien, son muy aplicados. Gloria a Dios. 19:1. Dice así. Llegaron pues los dos ángeles. ¿Quiénes? Los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Estos ángeles llegaron para destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Había mucha perversión ahí, ¿sí? Y fueron ángeles que ejecutaron este juicio de Dios. Destruyeron esa ciudad donde había mucha inmundicia, mucha maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ejecutó su juicio contra esta ciudad por toda la inmundicia que había ahí. Entonces, por eso podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que son los ángeles los que van a tocar las trompetas, ¿sí?, para que inicie ya la ira de Dios en los últimos tiempos. ¿Y quiénes van a ejecutar esos juicios? Los ángeles de Dios, ¿sí? También esos ángeles ministradores a nuestro servicio, también hay ángeles de Dios que ejecutan los juicios de Dios, ¿sí? Y podemos ver en toda la Biblia la presencia de los ángeles. Amén. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y también cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta y hay gozo en los cielos. ¿Y quiénes hacen esa fiesta? Los ángeles de Dios. Amén. Bueno, en Juan 20:11 dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella llegó y encontró el sepulcro pues abierto, ¿sí?, y estaba llorando. Y dice en el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, esta María Magdalena los vio, ¿sí? Yo no sé si fue en el espíritu o los vio físicamente, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Quién estaba con el Señor Jesús en su resurrección? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles sirven al Señor Jesús. Gloria a Dios. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él acababa de resucitar y se iba a presentar en la presencia del Padre, ¿sí?, habiendo ya consumado la obra, para presentarse delante de Dios como el cordero inmolado, ¿sí?, la ofrenda agradable, la obra cumplida,
Gloria a Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando el Señor Jesús, cuando está el Padre ahí y entra el Señor Jesús, ¿sí? Eso está en el libro de Daniel, lo vamos a ver después. Y lo llega ante la presencia de Dios y derrama ahí su sangre y gloria a Dios por esa bendición tan grande. Pero ¿quién estaba en la resurrección del Señor Jesús? Estaban los ángeles, ¿sí? ¿Quién estaba aún cuando estaba crucificado? Los ángeles fortaleciendo al Señor Jesús. ¿Quién te anima a seguir en el camino del Señor? Los ángeles. ¿Quién te levanta para que tu pie no tropiece en piedra? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles de Dios a tu servicio. Si han estado en toda la historia, en toda la Biblia, alabado sea el Señor. Fíjate, también a Felipe, ¿sí? El evangelista le dijo que fuera a cierto lugar porque había alguien que estaba leyendo el libro del profeta Isaías y no entendía nada, para que Felipe le explicara. Pero ¿quién envió a Felipe? Lo envió un ángel del Señor, ¿sí? Entonces los ángeles son activos, no los vemos, pero ahí están, ¿sí? Si Dios quiere que los veas, los vas a ver, pero solo que Dios quiera. Tú no andes buscando ver a los ángeles, tú anda buscando recibir la revelación de la palabra de Dios, porque aquí el importante es el Señor Jesús. Ellos son siervos de Dios, son consiervos nuestros, como dice la Escritura. También están sirviendo a Dios. Tú sirve a Dios con todo tu corazón. Ellos están ahí, ¿sí? Al servicio de Dios, al servicio de los hijos de Dios, al servicio de Dios para que se cumplan los planes y propósitos de Dios aquí en la tierra. Y gracias a Dios por la existencia de los ángeles. Dios todo lo creó bueno en gran manera. Y este tema va a continuar. Amén. Alabado sea Dios. Lo que más deseamos es interesar a los jóvenes en los temas nuevos, ¿sí? Para que aprendan, para que se entusiasmen, se conecten, aprendan más de la palabra de Dios. Hola, Pati, qué gusto ver tu nombre. ¿Sí? Para que se conecten con la palabra de Dios, que sepan que no están solos, que lo tienen a Él y que Dios nos ha equipado para ser obedientes aquí en la tierra. Él sabe que somos débiles, pero Él nos ha equipado con su Espíritu Santo. Hay ángeles a nuestro servicio. Recuerden, lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo, solamente hay que orarlo y Dios los envía, ¿sí? No nos confundamos llamándolos o teniendo ahí en nuestra casa un ángel que nos cuida. No, ese ángel no nos va a cuidar. Los que nos cuidan son los ángeles de Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, ser sabios, conocer la verdad nos hace libres, amén. Entonces, ay, mi Pati bonita, pero ya puedes escuchar la enseñanza, Pati, te mando un abrazo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? El tiempo se nos ha terminado, pero podemos orar y darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Demos gracias entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú has creado es bueno en gran manera. Queremos, Señor, conocerte más y más. Queremos, Señor, conocer más de tu amor en las Escrituras. Queremos que el Señor Jesús sea más y más revelado por ti a través de tu palabra, Señor, revelada por tu Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, para aprender. Te encomendamos a todos los jóvenes, Señor, a todos los jóvenes para que ellos, Señor, que son fuertes, como dice la palabra, ellos son fuertes y pueden vencer, Señor, todo lo que el mundo les ofrece, Señor. Guárdalos de todo mal. Te rogamos, bendito Padre, que envíes ángeles al servicio de ellos, guardando su entrar, su salir, Señor. Dios, sabemos que acampas alrededor de todos los que somos herederos de la salvación. Te damos gracias por la vida de todos ellos. Te rogamos, Padre eterno, que animes también a sus padres, Señor, a animar a sus hijos en casa para escuchar tu palabra, Señor, porque esta palabra no les va a ser quitada, Señor. Prepara sus corazones para crecer, Señor, en ti,
para que cumplan el propósito eterno que tú has designado para ellos aquí en la tierra, para que ellos te expresen, Señor, como parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, a un mundo que no te conoce, Señor, para que su vida te glorifique, Señor, y su propia vida, Señor, te exprese entre sus compañeros de la escuela, maestros, porque ellos son hijos del Dios viviente. Guárdalos de todo mal, Señor, cúbrelos también con tu sangre preciosa. Gracias te damos por la vida de todos nuestros jóvenes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Padre eterno. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones. En unos momentos más viene la clase de afirmándose en los principios básicos. Es una clase continua, ¿sí? Que está siempre ahí disponible para afianzarnos. Amén, amén, gracias a Dios, para afianzarnos en la palabra de Dios. Y si hay algo que no entendemos, ahí son las bases para construir una vida fuerte en Cristo Jesús. Amén, que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Gracias a Dios, linda. Gracias a Dios. Bendiciones para todos.